Llega el invitado a Punto de Vista. Llega el invitado a Punto de Vista. A las 5:09 de la tarde tenemos aquí en Punto de Vista de Radio Guatapurí, Cacique Estéreo, a un invitado muy especial, ya conocidos por todos aquí, no solamente en Valledupar, en el departamento del Cesar, La Guajira, Magdalena, donde nos escuchan, sino también es un hombre muy conocido y reconocido en todo el país. A esta hora le damos la bienvenida al candidato presidencial Sergio Fajardo a Punto de Vista. Buenas tardes, candidato Sergio Fajardo, ¿cómo está? Buenas tardes, Gonzalo. Bien, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos ustedes allá en Valledupar, el Cesar, ahí al lado del Guatapurí, en este atardecer, que debe estar bien bonito por allá con esa Sierra Nevada allá al fondo que siempre es tan hermosa. Así es, doctor Fajardo, quiero decirle que Valledupar en estos días tiene un clima relativamente agradable. Hay un fresco que viene de la sierra porque hay unas nubes que han venido cayendo unos aguaceros en estos días que amaina un poco el tiempo de verano, que usted sabe que no es para nada halagüeño frente a la gran producción de pues que tenemos ganadera en este departamento, y que el agua para nosotros es, además, para todos vital, no solamente para los ganaderos, sino para los arroceros. Es muy vital el agua para este departamento y para este municipio, doctor Fajardo. Bueno, pues la necesitamos, y que llueva y que se beneficien muchas personas. Pero ese es un reto grande que tenemos nosotros en Colombia, que es tan vulnerable a todos los temas del cambio climático, con todas las cosas que están pasando, y ese es un reto, repito, grande para nuestro país. Así es, doctor Fajardo, entremos en materia. La gente quiere saber, el doctor Fajardo, qué está pensando. Doctor Fajardo, vamos a comenzar. Ayer sonó mucho en medios de comunicación el lanzamiento de lo que será su propuesta de salud, doctor Fajardo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención fue el anuncio que hizo sobre el puesto de mando presidencial que instalará usted en las primeras 24 horas cuando sea presidente de la República. Cuéntenos de qué se trata esto y con quién estuvo reunido del sector de la salud, porque el tema de la salud es un tema, doctor Fajardo, que no solamente es en Colombia, pero aquí en Valledupar y en el Cesar, esto es diario. Las quejas, mire, usted no se imagina la situación compleja que está viviendo el país y los ciudadanos frente al tema de la salud. Así es, Gonzalo, pero déjame explico un poco antes de entrar en los detalles acerca del tema de la salud y la explicación de lo que significa un puesto de mando presidencial que vamos a poner a funcionar. En este momento, en términos políticos, yo vengo haciendo una campaña distinta a la de todas las otras personas que son candidatos o candidatas. Esta es mi tercera campaña, esta es la tercera vencida, va a ganar el nuevo Fajardo, cuenten con eso. Pero quiero explicarles en qué sentido la estamos haciendo. Yo he tenido la fortuna de recorrer a Colombia en esta tercera ya oportunidad. De hecho, yo conozco más a Colombia. Y estoy viendo una Colombia que no había visto antes. Esta es una Colombia donde hay un montón de inseguridades. Inseguridad con el tema de salud, la inseguridad con la seguridad, en el sentido físico de la palabra seguridad. Una Colombia que tiene miedos, molestias, malestares, hay rabias, hay resentimientos, muchas fracturas en Colombia. Y eso no era así en nuestro país. Y lo digo con la autoridad que tengo de haber recorrido a Colombia de lado a lado en más de una oportunidad y haber puesto mucha atención. En este momento, como les digo, mi campaña es distinta a la de las otras personas. Primera vez que van por allá, primera vez que van a hacer una campaña, lo cual es legítimo. Y he hecho un esfuerzo muy grande, o estamos haciendo un esfuerzo muy grande, de escuchar a mucha gente. Y en ese contexto, pues, lo que estamos haciendo y la conclusión que yo digo es la siguiente. El próximo gobierno, el que me toca liderar a mí el año entrante, es el más difícil que nos ha tocado a nosotros en la historia reciente de Colombia. Vamos para un gobierno muy difícil, por lo que acabo de escribir. Y para gobernar ese gobierno tan difícil, nos tenemos que salir de los extremos, de esa confrontación, de esa guerra permanente, de ese insulto permanente, ese maltratarse al diferente, todo eso que nos lleva a quedarnos o pretender volver hacia atrás o quedarnos estancados donde estamos. Y el punto es, nosotros nos tenemos que mover adelante. Y el reto, por supuesto, en términos políticos, es adelante con Fajardo. O los extremos o adelante con Fajardo. Eso lo pongo en esos términos. Este domingo pasado inauguramos algo que me tiene muy contento, y es la estrategia de escucha ciudadana. He ido por muchos lados durante mucho tiempo. Hay gremios, hay asociaciones, hay personas que tienen ideas, que han pensado una cosa o la otra,
pero por lo general no son escuchadas. Y yo vengo escuchando juiciosamente, pero creamos un mecanismo donde cualquier persona, a través de mi página, sergiofajardo.com, fácil, puede presentar sus propuestas. Puede poner, hay un espacio, es muy sencillo, pone la propuesta, y nosotros tenemos la inteligencia artificial que hoy nos da unas herramientas poderosas, muy buenas para, bien utilizadas, recoger esas propuestas, organizarlas, pasarlas a los equipos temáticos, presentarlas a los equipos temáticos y ver cómo de una manera u otra pueden aportar a lo que nosotros estamos construyendo. De esa manera podemos escuchar el país, no es solamente desde Bogotá, una gente muy inteligente, capaz, construyendo programas para todo Colombia, sino escuchando a muchas personas de Colombia que tienen una idea que puede ser sencilla, pero muy importante ese proceso. Discúlpame toda esta introducción tan larga que hice. No, perfecto. Porque está perfecta, doctor Fajardo, porque también le iba a preguntar sobre eso, se me adelantó, pero qué bueno. Bueno, porque entonces lo que hicimos ayer fue el primer paso en todo esto que tiene que ver con la propuesta de salud para Colombia. Y ayer reunimos a todos los protagonistas del sector salud, desde los pacientes, asociaciones de pacientes, los centros de investigación, los centros del pensamiento, academias, la Academia Colombiana de Medicina, las EPS, las IPS, los hospitales, clínicas, diferentes organizaciones que nunca se sientan a conversar y que en este gobierno, después de 3 años, más de 3 años donde llevamos hablando de la reforma a la salud, una salud que todos los días se está deteriorando, nunca se han podido sentar a convocarlos a trabajar de manera conjunta. Y nosotros lo primero que hacemos es convocarlos y cada uno participó, planteó sus ideas en el marco de nuestro programa que es todos ponemos y todos ganamos. Entonces, en ese contexto nosotros les presentamos las bases iniciales de lo que queremos plantearle a Colombia en el tema de salud. En particular, les planteamos lo que vamos a hacer en los 100 primeros días. El tema de salud está en una crisis gigantesca. Gigantesca. Todos sabemos la incapacidad de recibir la atención, tener las citas para la atención médica, la capacidad para hacerle seguimiento a los procedimientos que tienen que recibir las personas, la cantidad de personas que no tienen acceso a los medicamentos que habitualmente se tenían, que usted no puede estar esperando el medicamento para la hipertensión de tu mamá, si eso es un medicamento que se tiene que tomar diario, que le dicen venga dentro de 5 meses por el medicamento. Eso ha llevado, por ejemplo, a que mucha gente tenga que hacer plata del bolsillo para conseguir citas, para pagar atención, para meterse en medicinas prepagadas y para comprar medicamentos. ¿Y sabe quiénes son los que están pagando más? Pues las personas más pobres de Colombia. Las que tienen más necesidades le está tocando meterse más la mano al bolsillo para recibir todas esas atenciones. Se están cerrando servicios por todo Colombia. Cerca de 900 municipios, el único proveedor de salud es el hospital público y están en una crisis tremenda y no tienen los recursos que se necesitan para operar. Todo esto lo estoy diciendo porque esto no es molestando, esto no es charlando, esto no es una confrontación política, sino ver lo que están haciendo con la salud, que necesita reformas. Eso no significa que no necesite, pero necesita reformas. Y lo primero que vamos a hacer entonces está en cuidados intensivos. La salud está en cuidados intensivos en Colombia. Y cuando un paciente está en cuidados intensivos hay que estabilizarlo rápido, de una. Ya después podrá pasar a otro tipo de cuidados. Y lo primero que tenemos que hacer entonces y lo primero que vamos a hacer los 100 primeros días. Primero, el puesto de mando presidencial. Mi responsabilidad. Yo voy a ser el presidente de Colombia y asumo la responsabilidad de alrededor de la presidencia convocar a todos los sectores, asignarles responsabilidades a las diferentes personas, identificar las tareas que tenemos que hacer inmediatamente, formar los equipos para hacer esas tareas, hacerle seguimiento y ponerlo a funcionar. Y eso necesita la cabeza del presidente, que es contrario a lo que vemos hoy con el papel del presidente. El presidente no aparece por ninguna parte, el presidente no lidera, el presidente no hace seguimiento, el presidente da discursos, habla cosas por un lado, por el otro, desaparece, llega o no llega, a veces habla mal de todos los ministros en los congresos, no es a trabajar con las mejores personas con los objetivos específicos. Primero, necesitamos conseguir unos recursos de emergencia económicos para empezar a abrir servicios en muchos de esos hospitales que están cerrándose. ¿Servicios de qué? De urgencias. Están cerrando servicios de salud mental, están cerrando servicios maternos infantiles en muchas partes de Colombia.
Tenemos que empezar a que empiecen a funcionar de emergencia, estoy diciendo, recuerden, estamos en cuidado intensivo. 2, tenemos que comprar rápido una cantidad de medicamentos que son los más utilizados por las personas, los que más se necesitan, que no tienen, para empezar a subsanar lo que se ha dejado de hacer, rápido. En todo esto estamos convocando a los diferentes sectores para que aporten, para poder lograr en esto. Por ejemplo, las farmacéuticas tendrán que aportar para conseguir unos recursos rápido para tener los medicamentos. 3, tenemos que intervenir rápido las EPS, intervenir en el sentido de tener una auditoría y clarificar todas las cuentas. Aquí se hablan de una cantidad de millones y se dice una cosa, un día dice un gobierno, dice una cosa, el otro día dice otra, el otro día insulta al otro, hacen juicios y nos vamos a sentar y a poner esto en serio, con todos aquí sentados en la mesa. ¿Usted cuánto debe? Muéstreme las cuentas, hacer una auditoría. Eso se llama, vamos a poner las cuentas claras y el chocolate espeso, que esa es una expresión que a veces se utiliza en Colombia. Cada uno qué tiene, qué no tiene y cómo vamos a resolver ese problema, y aquí no se va a perder un peso. Vamos a revisar inmediatamente la nueva EPS. Es que si la nueva EPS, hoy por ejemplo me decían que el ministro dice que va a haber que acabar las EPS, dice la nueva EPS la está manejando el gobierno nacional. La nueva EPS tiene más de 11 millones de personas de Colombia, es la que más personas tiene. Más de la mitad de la población colombiana está atendida hoy por el gobierno nacional y ha sido pésima su gestión. Y tenemos que llegar rápido a ponerla a funcionar, a organizarla, a limpiarla, a hacerla transparente. Yo no sé cuántos gerentes ha tenido. Organización contra improvisación, y por eso el puesto de mando presidencial estoy yo encima. Físicamente, como presidente, tengo que responderle al país para decir, vamos a hacer esto, esto y esto, y cuando nos encontremos la próxima vez vamos a rendir cuentas. Por ejemplo, vamos a tener urgente intervenir el FOMAC, que es el sistema de salud de las maestras y los maestros. Se nos había dicho que era el sistema de salud que iba a ser el ejemplo para todo Colombia. Nos dijeron, mire, así va a ser Colombia. Hoy, las maestras y los maestros, independientemente de cualquier consideración política, hoy tienen un servicio peor que el que tenían antes. Y esos eran los que iban a ser el ejemplo. Entonces nos toca llegar de emergencia a trabajar en todos estos frentes, y para eso necesita cabeza, y para eso necesita organización, para eso se necesita orden, para eso se necesita ser capaz de organizar las cosas para que cualquier persona que me esté escuchando vea que va a volver a tener el servicio, que van a volver a aparecer los medicamentos y que empezamos a trabajar a resolver todos los problemas que tenemos. Doctor Fajardo, usted ha dicho, siguiendo con el tema de la salud, que el sistema necesita una modificación, por supuesto. ¿Qué va a pasar entonces con las EPS? ¿Qué va a pasar con el dinero que se ha perdido, doctor Fajardo? Lo primero que vamos a ver es dónde se perdió. Hoy no sabemos. El presidente dice una cosa un día, después la EPS, la nueva EPS, que es la más importante de Colombia, que está en manos del gobierno nacional. Es que este gobierno ya lleva 3 años. Este gobierno no lleva un mes. Este gobierno lleva 3 años manejando el país. Y todavía hoy, por ejemplo, no tenemos los estados financieros de la nueva EPS. La Contraloría nos dice los problemas que existen. Nos vamos a sentar con todos y decir, aquí está este EPS, qué debe, qué no debe. Cada una que debe, que no debe, y así lo vamos a hacer. ¿Y dónde está esta plata? ¿Dónde se perdió esta plata? Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer ver y lo hacemos conocer de todo el país. Yo no me voy a poner la plata de los colombianos a cobrar más impuestos para ir a cubrir deudas que no le corresponden al Estado porque se la robaron. ¿Quiénes se la robaron? ¿Dónde están? Y los tenemos que señalar. Hay seguro en el mundo privado y hay en el mundo público. Y por eso se requiere orden, no habladera. Es que hablar es muy fácil. Decir una cantidad de cosas es muy fácil, pues que están gobernando. Una cosa es ser candidato, analista, lo que usted quiera, y otra cosa es ser gobernante. Gobernar es difícil, gobernar significa organizar. Gobernar significa tener metas claras, gobernar significa rendir cuentas, significa ponerle transparencia para que se vea. Eso lo vamos a hacer nosotros. Y las EPS que estén funcionando las vamos a mantener, y las que se puedan organizar desde la perspectiva legal, que estén cumpliendo, se van a organizar para atender, y seguramente va a quedar un número reducido y las vamos a llevar, vamos a hacer una división distinta de las regiones, de los territorios con las EPS. Y también dentro de todo esto, nosotros vamos a reorganizar y a redefinir la UPC. La UPC, recuerden, que es el dinero que el Estado le da por cada persona a las aseguradoras para ser atendidos. Esa UPC está mal calculada. No es que
esté bien y se esté robando la plata. Hoy está mal calculada y la tenemos que calcular bien, es una orden. Entonces, fíjese, recalcular la UPC, el recurso que se necesita, el puesto de mando presidencial para coordinar todas estas acciones y rendirle las cuentas al país, organizar los equipos y hacerle seguimiento. La nueva EPS, el FOMAC, conseguir los medicamentos de urgencia, reabrir los servicios públicos de urgencia y empiece a trabajar. Eso es lo que yo voy a hacer en los 100 primeros días en el sector de salud. Qué bien, doctor Fajardo. Doctor Fajardo, durante su gestión como alcalde de Medellín y como gobernador de Antioquia, usted le apostó a la educación como eje de la transformación social. ¿Qué propone usted a nivel nacional, la visión en el plano nacional, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso a la educación es tan complejo? ¿Qué propone usted para emular ese ejercicio tan importante que usted hizo en Antioquia y en Medellín, que dio unos resultados muy positivos? ¿Qué propone usted para el país y en las zonas rurales? Gonzalo, nosotros tenemos que sentarnos. Mire cómo voy a trabajar yo, para que vean la diferencia. Ganamos la elección y al otro día empezamos a trabajar con cada gobierno departamental. A diferencia del presidente, si es amigo o no es amigo del gobernador o de la gobernadora, atiende o no atiende. El general no atiende y se desaparece y no le pone atención. Pero yo me pongo, con cada gobierno departamental hacemos el plan de trabajo. Y con cada gobierno departamental vamos a identificar los municipios de su departamento. ¿Por qué digo yo esto? Que yo fui gobernador e hice plan de trabajo con cada municipio. Independientemente de que seamos del mismo partido político, no. Y en el Cesar habrá unas personas que van a votar por mí y habrá otras personas que voten por otro candidato. No importa, cuando sea presidente empiezo a trabajar con todos y empezamos a hacer el plan. Y entre ese plan va a ser el plan de educación rural. Dígame en el Cesar, en cada municipio, cuál es la condición de la educación rural. Y entonces rápidamente vamos a ver que, por ejemplo, no empiezan la educación rural. Si ustedes miran con cuidado, le aseguro que en el Cesar pasa esto, como pasa en toda Colombia, pero puedo estar equivocado. Pero estoy casi seguro que no. Entonces los niños del sector rural empiezan el semestre más tarde. Los programas de alimentación escolar no están organizados. La infraestructura de las escuelas, en las veredas y en los lugares, en esos centros de atención, donde en una misma escuela atienden los niños hasta quinto primaria, está deteriorada. No hay internet. Y con cada uno de esos empiezo a trabajar el plan de vamos a recuperar esta educación. Inmediatamente, ¿quiénes son las maestras y los maestros? En muchas partes no hay maestros, eso no se lo imagina nadie, pero es así, no están los maestros, las maestras, o está una maestra sola y necesita ayuda. Empiece rápido, dígame, gobernador, y vamos a trabajar con cada municipio, cuál es la condición en cada municipio, en cada pueblo del Cesar, como de Antioquia, como de Nariño, como de La Guajira, y empezamos a hacer ese trabajo. Entonces, las organizaciones, los maestros, y empezamos a crear unas redes. Y empezamos a darle vida a todos esos territorios que son olvidados, son poblaciones pequeñas en términos generales y que no se les pone atención. Así empezamos. Doctor Estoy hablando Fajardo, en términos pragmáticos. doctor, Hay que trabajar, por eso digo yo, gobernar es muy difícil. Si usted tiene 4 años de gobierno y usted en el primer año, año y medio a más tardar, no tiene todos los proyectos que va a hacer formulados, organizados, preparados, le aseguro que no le salen los proyectos, porque esto requiere tiempo y por eso tengo que trabajar con los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y haciendo estos planes territoriales. Y va a ver que Colombia camina distinta y va a ver cómo las comunidades van a ser atendidas y las comunidades van a participar. Eso es una de las ventajas de tener un gobernante que ha gobernado en el territorio, lo digo con todo el orgullo. Yo fui escogido el mejor alcalde de Colombia y el mejor gobernador de Colombia. Fui yo por los equipos que tengo, por la capacidad de organizarnos, con una condición adicional, no se pierde un peso. Aquí no vamos a dejar que roben. Esa es la tarea. doctor Fajardo, así como usted lo dice, debe ser. En ese sentido, usted durante su entrevista, durante toda su intervención, usted ha manifestado algo que deja ver la polarización que usted no tiene, pero que el país tiene, en la que ha caído pues por los últimos líderes que hemos tenido. ¿Cómo va a hacer usted, doctor Fajardo, primero, durante la campaña, para salir de esa polarización y para que, por supuesto, la opción suya sea una opción muy real de llegar a la presidencia? ¿Y cómo hacer para, después de ser usted electo, esa polarización lo deje gobernar? Bien, muchas gracias. Primero, haciendo lo que estamos haciendo hoy.
Yo sé que me están escuchando muchas personas y habrá personas que habrán votado por mí en algún momento, otros habrán pensado de mí en forma negativa o no les importa, etcétera. Yo lo que estoy haciendo es comunicándome o aprovechando una oportunidad, esta es una oportunidad que me estás dando, de llegarle a personas y que encuentren una voz que habla distinto, que ha construido, que sabe construir, que se ha mantenido en una línea coherente durante los últimos años y que ha sido respetuoso siempre, porque la polarización empieza por la manera como hablamos. Empiece a gritar al otro, empiece a insultar al otro, empiece a decir que va a destruir al otro. Y eso para mucha gente dice, qué maravilla, eso es valentía, eso es carácter. No, Colombia quiere mantenerse en eso. ¿Queremos en Colombia una Colombia en pelea permanente? ¿Eso nos ha mejorado la vida a todas y cada una de las personas con quienes me están escuchando? Honestamente, aparte de cualquier consideración, ¿estamos mejor? ¿La vida está mejor? No. Tenemos que atender a muchas comunidades que tienen muchas necesidades. ¿Están mejor? No solamente de palabras viven las personas. Y empieza por un lenguaje distinto, por hablarles diferente, por mantenerme la misma forma en la que yo he hablado en el Cesar todos los días de la vida que he estado yo como visitante allá. La última vez estuve en la Feria del Libro. Recuerdo y aprovecho para mandar un saludo desde acá a Santana Magdalena, que ahí queda pegadito al Cesar, ¿sí?, a donde yo estuve en la escuela, en el colegio público de Santana Magdalena, trabajando con los estudiantes y con un maestro extraordinario que hay allá. Esa es la primera forma como vamos a hacer. Entonces, en medio de la gritería, esta voz se está escuchando. Estoy utilizando las redes sociales para llegar a muchos espacios, comunicando de una manera distinta a la que yo habitualmente comunicaba. Hay que aprender. En medio de todo esto hay que saber entonces expresarse de una manera distinta, usar otras herramientas, no las mismas que tenía, pero el propósito es ese. Hágalo sin asustarse, sin mirar para los lados, sin generar odio. El odio ya saben dónde lo encuentran. ¿Quieren odio? Eso es lo que queremos alimentarnos, eso nos hace mejores, eso nos hace mejor sociedad lo que estamos viendo, la confrontación que tenemos. ¿Nos ha hecho mejores? No, necesitamos ir adelante y romper con ese esquema. Eso es lo que tengo que hacer yo por toda Colombia, con tantas personas amigas que nos están escuchando. Aprovecho para saludar a una persona muy querida ya, Mariana Flores, con todo el grupo de personas que trabajan con nosotros. Y ahí vamos, y vamos multiplicándonos, perseverando, llegando a muchos lados, sin pena. Hay gente que me insulta, hay gente que me dice una cosa u otra, no se preocupe por eso. Nunca responda en esos términos. Sea preciso en lo que nosotros somos, en lo que podemos hacer, y vamos dando ejemplo. Y después, cuando lleguemos al poder, los vamos a convocar en todo el espectro político, porque gente valiosa hay en todo el espectro político. Pero para poderla convocar, usted tiene que entender los diferentes temas de toda esta sociedad, de las necesidades sociales, la seguridad, la lucha contra la corrupción, la salud, el tema energético que es fundamental para el Caribe, y no solamente para el Caribe, sino para todo Colombia. Entonces, ese es el reto político. Yo no llego destruyendo, no llego insultando, no llego gritando, no llego maltratando para lucirme, para decir, mire, Fajardo, que si es valiente, le dijo hijuetantas a este. Esa Colombia no es la que nosotros queremos, que la mayoría de nosotros no queremos. Ese es el reto político, Gonzalo. Así es. Y para eso vamos, y vamos bien. Así es, y bueno, usted habla de Mariana Flores, que además le damos las gracias porque fue la persona que nos ayudó con María Camila Díaz para poder tener esta entrevista con usted hoy y para que nosotros los cesarenses, los vallenatos, lo pudiéramos escuchar. Tenés muchas hinchas. Sí, señor, no, pero recordando a Mariana porque fue la persona que claro. pude. Doctor Fajardo, ahora hablemos de un tema que está candentísimo, la seguridad. Colombia enfrenta múltiples desafíos de seguridad, doctor Fajardo. La presencia de grupos armados ilegales, el aumento de la violencia urbana, amenaza a los líderes sociales. Durante los últimos años se ha visto un resurgimiento de las disidencias, de las estructuras criminales en las regiones donde antes había presencia del Estado. Se ha perdido la presencia del Estado. Hay casi que territorios perdidos en nuestro país, y puedo decirle que aquí en el departamento del Cesar tenemos la parte del Catatumbo que tenemos en el sur del departamento, que es tema que compartimos con el norte de Santander y con Santander del Sur, que están casi que perdidas esas zonas. Igual en el sur del departamento, allá en lo que tiene que ver con el Cauca y Nariño, y ni hablar de Arauca. ¿Cuál sería su estrategia integral para recuperar el control del territorio y proteger a las comunidades, no solamente las más vulnerables, sino la ciudadanía en general, doctor Fajardo? Dos dimensiones. La seguridad urbana, ya hablo de ella, y la otra asociada con la paz total, que se convirtió en un caos total, y que por la supuesta pretensión del presidente
Empezaron a hacer ceses al fuego, retiró el ejército y lo que pasó fue que el espacio lo ocuparon las bandas criminales y hoy tenemos más bandas criminales de lo que hemos tenido yo no sé en cuántos años. Por una razón, debilitó la fuerza pública. Si la fuerza pública no es fuerte, sólida, para ocupar el territorio, no hay nada que hacer. Y esa fuerza pública hoy tiene la infraestructura, helicópteros, una cantidad de elementos que se necesitan para llegar a los territorios paralizados. Los tenemos que poner a marchar. Es una fuerza pública que está desmoralizada. Es una fuerza pública que hemos visto nosotros como en unas comunidades rodean al ejército, someten al ejército, a los militares, secuestran al ejército, la sociedad, la comunidad, porque está presionada por unas bandas criminales. ¿Eso qué significa? Una humillación para la fuerza pública y, por supuesto, entonces, la moral por el piso. 3, la cantidad de personas que se han retirado de la fuerza pública, que necesitamos policías y necesitamos soldados, los necesitamos. Necesitamos tener la capacidad para llegar a un territorio, permanecer en ese territorio y permitir que se puedan hacer las transformaciones sociales, las intervenciones sociales que se necesitan en estas zonas periféricas. Antioquia tiene varias zonas así. El departamento de Antioquia tiene el Magdalena Medio, tiene el Bajo Cauca, limitando con el departamento de Bolívar, con los Santanderes, con esta región del Magdalena que va hacia el Cesar y va para arriba en toda esta dimensión. O sea, todo eso lo tenemos que hacer nosotros. Primero, fuerza pública fuerte, fortalecerse. 2, la policía, que es la que tiene el ámbito en el contexto urbano. El problema de la extorsión que tiene hoy Colombia es gigantesco. Esto nunca había estado en estas dimensiones y va creciendo y creciendo y creciendo. La mayor parte de la extorsión viene desde las cárceles. ¿Por qué en las cárceles desde allá se puede extorsionar? Cerca del 50% de la extorsión está en las cárceles. La tecnología hoy nos permite hacer seguimiento a quien hacen las llamadas. Lucha contra la corrupción interna, porque ¿por qué un celular en manos de un criminal dentro de una cárcel atormentando a una familia, mandándole una foto a una persona de su hija y le dice, pues lleve 2 millones a este parte, porque si no su hija no va a poder mañana ir al colegio? Pues por supuesto tienen miedo. No hay denuncias, muy pocas denuncias, pero nosotros tenemos que la capacidad de fortalecer los gaulas, tanto de la policía como militar, que han sido buenos para extorsión y secuestro, pero necesitan denuncias. Tenemos que habilitarlos para que investiguen sin hacer denuncias. Las bandas que se están formando en el contexto barrial en diferentes comunidades de nuestro país, de muchachos jóvenes que están entrando a la criminalidad y que se van fortaleciendo. Nos toca enfrentarlos. Nos toca utilizar una palabra que es muy bonita, la inteligencia. La inteligencia para organizarlos. La inteligencia que se necesita cuando tenemos que poner a trabajar la fuerza pública. Recuerden, la fuerza pública es la policía, el ejército, la armada y la fuerza aeroespacial se llama hoy. Ponerlos a hacer tareas conjuntas. Eso se hacía, lo destruyeron. Entonces nos toca mucho trabajo. Está también en cuidados intensivos. Lo mismo que la salud, la seguridad está en cuidados intensivos. Todas estas son tareas y por eso les digo yo que el próximo gobierno va a ser el más difícil. Sin duda va a ser el más difícil, porque vamos a entrar con mucho caos, mucha desorganización, mucha improvisación, muchos malestares, muchos rencores, y nos toca llegar a trabajar por Colombia, romper esa confrontación e ir adelante. Así es, doctor Fajardo, pero también tengo que preguntarle sobre algo. Usted lo dice, va a encontrar un país con un panorama complejo, complicado, difícil, y en los temas económicos también los va a encontrar y bien difícil, doctor Fajardo. Colombia enfrenta en estos momentos altos niveles de desempleo juvenil, de informalidad, mantiene una alta deuda pública el país, que está en este momento afectándolo, ¿no? Y muchos sectores productivos, especialmente en las regiones como nosotros, se sienten casi que el modelo económico actual se siente casi excluido. Recuerden lo que está sucediendo con nosotros con el carbón, doctor Fajardo, casi que la política ambientalista del gobierno es acabar con la minería. En ese sentido, yo tengo que preguntarle, usted va a encontrar un país desbarajustado económicamente, con un alto desempleo y sobre todo juvenil, con una informalidad altísima, con una deuda pública alta, pero además de eso, en este momento se tramita en el Congreso Nacional una ley, una modificación al Código de Minas, al Código Minero como tal, en el cual casi que acaba con la minería en Colombia. ¿Cuál es su posición frente a toda esta situación que usted va a tener que asumir una vez llegue a la presidencia? Pues nos toca trabajar mucho. Les digo 2, 3 cosas para arrancar. Una, que nunca se nos olvide esta palabra, luchar contra la corrupción.
En la corrupción se están robando mucha plata que necesita el país. Y en este gobierno hay una corrupción altísima. Ustedes lo saben y lo sabemos todos nosotros, está a la vista. Yo no estoy hablando de nada que no pueda ver cualquier persona. Podemos interpretar diferente, podemos tener opiniones diferentes, pero ahí está para que lo podamos discutir. Están robando. Entonces, si usted tiene un proyecto que vale 100 pesos y de ese proyecto que vale 100 pesos se roban 20, pues ese proyecto queda cojo y nos robaron la quinta parte. Y eso significa que esa inversión se perdió. Lucha contra la corrupción, nunca dejemos de mencionarlo. Nunca aceptemos la corrupción porque así es que aquí la corrupción está ahí y así es la política y tiene que ser. No tiene que ser, no. Rebelémonos contra eso. 2, dentro de todo esto, nosotros vamos a apostar por la exploración del petróleo, del gas, con los requisitos ambientales, pero unos requisitos ambientales razonables. Y el carbón es el primero que se tiene que transformar en el efecto de la transición energética, pero no puede haber transición si usted no tiene esta condición acá, tiene estas personas que trabajan acá, y si usted no tiene capacidad para ofrecerle la alternativa, para reemplazar esa fuente de ingreso, pues no lo puede hacer. Y transición se llama ir resolviendo paso por paso. Yo he escuchado atentamente acerca de las protestas en el departamento del Cesar. La gente que está protestando porque me están quitando las fuentes de vida, el valor que tiene en la explotación carbonífera en la economía del Cesar. Y se está cambiando por otra, se está avanzando por otra forma alternativa para que se pueda hacer esa transición que eventualmente se va a hacer. No, ¿por qué? Porque se habla pero no se hace. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esas condiciones en cada paso que nosotros vamos dando. Hay una cantidad de generación de recursos, hay que generar recursos para hacer una transición energética que sirve pasar de un modelo a otro, que va a pasar y eso va a pasar en el planeta, pero hay que saberlo hacer paso por paso, de manera responsable, de manera que no sean las personas que han vivido de una manera que tengan que pagar una cuenta que no les corresponde pagar. Y eso tiene que ver con organización, con método, con rigor, con la capacidad de trabajar y de hacer las cosas en lugar de la habladera permanente que habla pero no hace y genera frustraciones y rabias. Por ese camino vamos. Nos va a tocar mirar en cada lugar. Si llegamos y llega este gobierno que yo voy a liderar, las tasas de interés nos las van a bajar porque van a ver que nosotros trabajamos con responsabilidad. Y si nos bajan las tasas de interés, vamos a tener más recursos para la inversión social. Esa es una tarea múltiple que vamos a tener que hacer. Transición energética, crisis fiscal, seguridad y salud, pero se puede hacer. No nos quedemos pues ya muertos en el sentido de decir, bueno, aquí no hay nada que hacer, estamos fregados, estamos en líos, vamos a salir adelante, y esa es la palabra, adelante. ¿Nos queremos quedar en eso? Ahí tienen sus candidatos. ¿Quiere salir adelante? Aquí está Fajardo. Doctor Fajardo, para terminar, en esta entrevista amplia que usted nos ha dado aquí a Radio Guatapurí y a Cacique Estéreo, coméntenos, ¿cómo usted sabe que en este momento el tema de la polarización, el tema de la conexión emocional, se vuelve algo fundamental y vital para el éxito de las campañas políticas? ¿Cómo hacer para que usted, doctor Fajardo, que ya ha tenido experiencia en otras campañas, cómo hacer para que esa conexión se vuelva una conexión real y que los colombianos entiendan que usted es la mejor opción para el 2026? Pues mire, yo he estado en la política y he ganado elecciones, hemos perdido elecciones, el 2018 por nada. Lo que pasa es que el 2022 fue muy malo, muchos errores cometimos. Entonces la gente piensa en eso, listo, vamos para adelante. Yo no me quedo llorando, ni nostálgico, ni resentido, vamos para adelante. Y he aprendido a hablar distinto, a hablar en otro tono, plantear las cosas de una manera diferente. Y vamos cambiando. Las redes sociales están abriendo una cantidad de puertas. Yo he aprendido, a estas alturas de la vida, he aprendido a utilizar las redes y estamos llegando por muchos lados. Ese es un camino muy importante. Abra puertas, abra puertas. Estoy seguro que muchas personas que me están escuchando, cuando empiezan a comparar, es que se empieza a comparar, porque ya hemos visto la película. Cuando yo voté en blanco, cuando estaba en el caso de Petro y de Duque en el 2018, me insultaron por votar en blanco. Dije, ninguno de estos dos señores, mal gobierno el de Duque. 2022 volví a votar en blanco y me insultaron por votar en blanco, mal gobierno el del señor presidente Petro. Y después de todo, muchas personas van a decir, tenía razón el profesor, y este nuevo Fajardo
estoy seguro que estamos llegando a mucha gente. Y estoy seguro que más de una persona que me está escuchando va a decir, ¿será cierto que este hombre está cambiando? Ya abrimos la puerta. Ábrame la puerta, escúchenme. Y va a ver que vamos entrando y mucha gente va a decir, señor, tiene la razón. Y ha luchado siempre de esta manera. Y ese es el reto político, Va a haber uno que va a decir que va a acabar con todo. Cuando yo veo gente que nunca ha trabajado con un policía y dice que va a mejorar la seguridad de Colombia, pero lo dice gritando, lo dice insultando. Vamos a ver. Ese es el reto político. Doctor, Esa es la tarea, Gonzalo, y exactamente ese es el punto. Y para allá vamos, y vamos bien. Ahora es una batalla en el sentido político. Va a haber insultos, mentiras, riegan cuentos, dicen otra cosa, pero muchas personas están escuchando y esta voz se está escuchando. Y seguimos, vamos avanzando. Va a ver. doctor Sin miedo, Fajardo, para adelante. doctor Fajardo, y Señor. le iba a decir su mensaje final para los cesarenses, para los guajiros, para esta zona de la costa que lo está escuchando y que seguramente usted tiene mucha gente que ha votado por usted acá. ¿Cuál es su mensaje final para que ellos se entusiasmen y que, por supuesto, entiendan que esta es la vencida? Hemos pasado por diferentes momentos. Hemos estado muy cerca del éxito y hemos tenido momentos malos. Este es el buen momento. La vida nos está dando la razón. Necesitamos redoblar esfuerzos. Que se escuchen las voces silenciosas, que se escuchen las voces que no están en la gritería, en el insulto, en el dañar al diferente. Pero no para gritar como los otros, sino para decir que estamos cansados, que se puede hacer de una manera diferente, que se puede respetar, que en Colombia no nos debe dar pena respetar para avanzar y construir, que gritando, insultando, maltratando no logramos nada, no hemos logrado nada y vamos para atrás. Ese es el momento de nosotros. Entonces, respirar profundo, empezar a hablar, quitarse la pena, quitarse ese desánimo que seguro que muchas personas han tenido y vamos para adelante. Y vamos viendo y de a poquito, no se desesperen, pero empiecen a hablar y digan, bueno, vamos a darle. Aquí está el nuevo Fajardo y le vamos a trabajar y no nos vamos a robar un peso como se han robado ya, no nos lo vamos a robar y vamos a llegar con las verdaderas oportunidades como ya les dije. Ese es el reto, Gonzalo. Vamos bien. Así es, doctor Fajardo. Le agradecemos muchísimo a usted su participación en Punto de Vista y por supuesto sabemos de aquí de Radio Guatapurí, Cacique Estéreo, y esperamos que en su próxima venida a Valledupar, como siempre, visite estas cabinas de Guatapurí, de Radio Guatapurí y de Cacique Estéreo y que pueda seguir comunicándose con todos nosotros los cesarenses y con los colombianos a través de estos micrófonos. Gracias, doctor Fajardo. Gracias a ustedes, Gonzalo. Y un saludo muy especial a las personas que me están escuchando. Ayuden, vamos a multiplicarnos, multipliquémonos sin pena, sin miedo.